Dicen que el ser humano es el único que se tropeza 2 veces con la misma piedra, el único animal que es capaz de tropezarse 2 veces con la misma piedra. Y yo creo que nosotros los argentinos tenemos una particularidad adicional. No sé si seremos superhumanos o qué, pero somos capaces de tropezarnos 23 veces con la misma piedra. ¿A qué piedra me refiero? A una piedra gigante que pesa sobre nuestras espaldas, que nos la dejó Mauricio Macri y que ahora parece que el gobierno del Frente de Todos va a mantener sobre nuestras espaldas durante muchos años. Me refiero a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Desde hace un par de semanas, desde que fueron las elecciones, que hay todo un debate, tanto interno como entre las fuerzas, sobre qué va a pasar en el Congreso cuando el gobierno proponga este plan plurianual, que en definitiva es lo que había pedido el embajador prepotente, el embajador norteamericano, que dijo que Argentina era como un colectivo al que no le andaban las ruedas y que tenía que presentar un plan económico creíble de manera inmediata. Bueno, eso es lo que el Congreso va a presentar, a pesar de que algunos patalearon, le van a hacer caso, y es lo que va a presentar en diciembre. La información que tengo yo, la de último momento, es que la delegación del fondo va a llegar el lunes de la semana que viene. O sea que el lunes ya va a aterrizar un equipo de interventores, de los que después van a venir cada 3 meses a auditar la economía argentina, que durante toda la semana que viene se van a poner de acuerdo en cuál va a ser el contenido de ese programa plurianual y que después lo van a mandar al Congreso, donde llegaría la semana del 13 o incluso quizás la otra, la semana del 20, justo antes de las fiestas de fin de año. Esas mismas fuentes que pude consultar este fin de semana me dicen que es muy probable que el memorándum, que el acuerdo posta con el fondo, se termine firmando entre Navidad y Año Nuevo. En ese momento medio de duermevela, en el que estamos todos medio chocados, ¿viste? Y el que nadie le da mucha bola a nada. Bueno, ahí es donde nos van a meter el acuerdo con el Fondo Monetario por 10 años. Un acuerdo que es a todas luces incumplible, que implica un ajuste como implicó cada uno de los 22 anteriores y que además, en este caso, va a implicar ir hacia metas como por ejemplo una brecha menor a través de mecanismos como una devaluación del oficial. O sea, otra vez pérdida del poder adquisitivo del salario para todos nosotros. ¿Por qué el presidente Alberto Fernández siempre se espantó ante la perspectiva de ser el presidente del default, pero no el que se resignó a cogobernar con el fondo? Bueno, es un misterio para mí, es una inquietud que me parece se va a saldar con el correr del tiempo, pero lo que me llama la atención es que haya quedado tan pronto atrás en la memoria ese recuerdo de todos los acuerdos anteriores, todos los desde 1956, cuando Alzogaray lo introduce en el país como ministro de Economía de la dictadura de ese momento, hasta 2018, esos acuerdos que supuestamente eran precautorios, solamente para tomar un poco de plata, y que después terminaron en la peor recortada de salarios de la cual tengamos memoria justamente desde la última dictadura. Y cuando uno piensa en qué es lo que nos trajo hasta acá, ve toda la oportunidad perdida de la pandemia también. Es cierto, la ve con el diario del lunes, pero ¿qué habría pasado si al asumir Alberto Fernández ganando en primera vuelta y con un gobierno de Macri recontra desprestigiado, hubiera dicho, bueno, miren, tengo esta situación que es inmanejable y necesito que la discutamos entre todos? ¿Qué tal si ese debate que va a estar recién ahora en el Congreso se hubiera dado democráticamente en toda la sociedad? En vez de gastarse como se gastaron 6.000 millones de dólares en pagarle deuda al Fondo Monetario en un momento en el que tenemos a la mitad de la población hundida en la pobreza. Claro, un montón de gente cuando yo digo esto, y es más, cuando también digo que igual con el acuerdo con el fondo va a ser imposible pagarles en los plazos que ellos están poniendo, mucha gente me dice, bueno, es lo que necesitamos para que vuelva la certidumbre, para que vuelva la confianza y para que se cree empleo. Bueno, es curioso porque este acuerdo
es un acuerdo que se va a cerrar para no cumplirlo. Ya saben en el momento de firmarlo que es imposible que Argentina junte 16.000 palos por año a partir de 2025, 2026, cuando calzan los primeros vencimientos del fondo, que le va a dar un plazo de gracia a este gobierno, pero que le va a querer cobrar al que viene, y también cuando caigan los vencimientos de la deuda que renegoció Guzmán el año pasado. Entonces, ¿cómo es que trae certidumbre un acuerdo que en el mejor de los casos tiene fecha de vencimiento en 2 o 3 años? Bueno, no queda claro. Pero lo que sí quedó claro este fin de semana, con la carta de Cristina Fernández de Kirchner, es que la resistencia a este acuerdo no va a partir del propio seno del gobierno. Cristina admitió en su carta que el acuerdo puede ser desastroso, otra vez para las grandes mayorías de la Argentina, pero responsabilizó a Alberto Fernández, que quiere firmar el acuerdo, y a la oposición, que también quiere firmar el acuerdo, de lo que vaya a pasar con ese entendimiento. De algún modo la carta de Cristina, para mí, esta es mi lectura, ustedes me pueden decir si tienen otra, y de hecho el kirchnerismo la lee de una manera diferente, pero para mí Cristina renuncia a caudillar una posición más dura que incluso sin romper, incluso sin declarar el default con el Fondo Monetario, se podría esgrimir todavía ahora, aún con todas las oportunidades perdidas que dejó la pandemia. Bueno, hay quienes dicen, por ejemplo, que se podría tomar y renegociar y empezar a pagar solamente la deuda que podía tomar Macri según las reglas del propio fondo, y la otra mitad, porque fue más de la mitad, se la podría poner en un plano contencioso y decir, bueno, esto no corresponde que lo paguemos porque no correspondía que se lo den a Macri y se lo dieron por razones políticas, como él mismo argumentó. Claro, yo entiendo que es clave mostrar voluntad de pago, que es clave no hacerse el loquito en una situación de tanta debilidad como la que tiene la Argentina. Pero me parece que se están perdiendo en el gobierno un antecedente, que es el antecedente de el mejor periodo de crecimiento que haya tenido la Argentina en esta generación, que es el periodo en el cual no pagamos deuda con los acreedores privados y tampoco con el Fondo Monetario, porque había declarado el default Adolfo Rodríguez Sá en 2001, y porque Néstor Kirchner y Roberto Labaña después resistieron mucho los intentos del Fondo Monetario para fijarle reglas a esa recuperación, hasta el momento en el que esa convivencia ya se hizo imposible, y ahí Kirchner decidió pagarle toda la deuda al fondo y deshacerse de esas revisiones trimestrales, de esa especie de tutela o cogobierno permanente que siempre implica un acuerdo con el fondo. ¿Qué puede traer este acuerdo? Bueno, puede traer una devaluación, puede traer un aumento de tarifas el año que viene, puede traer un aumento de la pobreza, puede traer un incremento de la inflación también, precisamente por la devaluación que amenaza con empujar, y todo eso, que es la receta ortodoxa de siempre del Fondo Monetario, va a cristalizar por muchos años una foto distributiva que es muy injusta, que es la foto actual, que es un punto de partida en el cual ni siquiera se puede empezar a negociar. ¿Por qué? Y bueno, porque hay demasiados desocupados, hay demasiada gente en la informalidad, hay demasiada gente debajo de la línea de pobreza, como para que pueda resolverse con esa especie de gradualidad que prometen los que dicen, ahora sí va a haber clima, ahora sí va a mejorar la situación, los que proponen patear el tablero son unos loquitos. Yo lo primero que quiero desterrar es eso, porque me parece súper choto para el debate público. Descartar las alternativas que había y que todavía hay para discutir la deuda con el Fondo Monetario no es ser racionales y evitar locuras, como corean todo el tiempo los que defienden abiertamente los intereses de la élite argentina, pero también los que, sin defender esos intereses de la élite, se comen el verso de que, bueno, es la única que queda. No era la única que tenía este gobierno cuando asumió, no es la única que queda ahora, y es una decisión política hacer lo que está a punto de hacer este gobierno. Así como fue también este fin de semana una decisión política la carta de Cristina Fernández de Kirchner. Una decisión que se nota mucho al leer la carta, que ella no comparte, pero que va a acompañar igual.